os venía a contar cosas que quizás ya sabéis, como estamos así, a pesar de las multitudes, si os parece, pues os agradecería que me interrumpáis. Esto siempre se dice y luego nunca nadie se atreve a interrumpir. Pero lo digo en serio, de verdad. O sea, quiero decir, he preparado una serie de comentarios, pero vamos a intentar que si alguien de verdad dice esto ya me lo sé, me interesa más. Yo he venido sinceramente porque lo que me motivaba de que hablaras era no sé qué. De hecho, es que ya, si no os importa, os voy a preguntar el nombre porque me sé el nombre de María Ángeles, de Bea, de Garbiñe, de Gochon, y solo me faltan vuestros nombres. Maider y Maribel. Vale, pues milla esker, así ya nos conocemos todas. Yo soy María, efectivamente. María Murdin o María Murdeán, en honor a mi madre. El segundo apellido nunca ha quedado claro todavía en la familia si somos de An o Din. Entonces, pues yo suelo decir que no tengo claro ni mi apellido, ni mi segundo apellido, pero lo quiero decir, María Murdin o de An. Entonces, como decía, yo vengo a representar con Sony. Dentro de este programa en el que hablan de los intercambios constantes entre la esfera del arte y el medio literario, Consoni es una editorial, como bien nos ha explicado Elena, un espacio cultural independiente en Bilbao, una productora de arte, también funcionamos de alguna manera como emisora de radio. Somos eso y quizás nada de eso. Este 2021, como bien ha dicho ella, cumplimos 25 años editando y produciendo cultura crítica. Y yo llevo, pues, casi desde los inicios. Les oía a la Ma y a Beatriz que estaban diciendo, ¡ay, pero María lleva un montón de años ya ahí! Pues sí, llevo casi desde los inicios, desde el año 99. Decimos muchas veces que Consoni es una criatura mutante y policéfala con la escucha y los feminismos como superpoderes. En la actualidad, de manera constante y diaria, en el equipo de Consoni estamos 6 mujeres, Muns Brunet, María Macía, Dinaca Morino, y que estamos en Bilbao, y luego Marta Alonso, que está en Madrid, y quizás de forma más puntual, pero muy constante, Belén García, que está en Sevilla. También contamos con Alberto de la Hoz, que es nuestro encargado de la radio, digamos, y Belén se encarga más de la parte de prensa. Somos una cooperativa pequeña, ya con 5 o 6, ya no tan pequeña, la verdad. Bueno, en fin, que mantener tantos sueldos es complicado. Partimos de la economía social y solidaria, de una comunidad de proximidad, intentamos amplificar voces diversas y localizar narrativas para imaginar un mundo con más sentido. Esto del mundo con más sentido, que suena muy bonito, no nos lo hemos inventado nosotras, se lo copiamos a Donna Haraway, que es una autora a la que admiramos mucho, y que hemos tenido la suerte de publicar, de iniciar esta... Uy, antes he pedido un ratón, pues a ver si me aclaro. De iniciar esta colección, la iniciamos con ella, y en una de las varias charlas que ella amablemente ha dado durante el confinamiento, dijo que una de las cosas que más necesitamos en este mundo es localizar narrativas que nos ayuden a imaginar un mundo con más sentido. Y ella decía, ni un mundo mejor ni peor, sino con más sentido, ¿no? Y realmente hasta yo leí hace poco, ¿no?, que los nazis reivindicaban un mundo mejor también. O sea que cuando escuchas cosas así, pues se te hiela la sangre y me gusta más ese sentido de Haraway de un mundo con más sentido, que huye un poco de la cuestión ética de lo bueno y lo malo, ¿no?, sino un mundo con más sentido. Si no somos capaces de construir esas narrativas, no somos capaces de imaginar ese mundo, pues es difícil quizás que lo alcancemos, ¿no? Así que nuestro objetivo es ese. Solemos decir que apostamos por la palabra escrita, también por la palabra susurrada, oída, silenciada, declamada, la palabra hecha acción, hecha cuerpo. Y en este marco, Consoni apuesta por la creación, también la creación radiofónica a través de la producción de programas de podcast, por ejemplo. Nosotras como editorial y como productora de arte hemos ido transmutando y transformándonos muchísimo. Entonces, cuando empezamos en el año 96, el contexto bilbaíno era otro, era muy diferente al que tenemos ahora, el contexto bilbaíno del arte y el contexto del arte en general. Entonces, en aquel momento, desde la fábrica Consoni en la que empezamos a trabajar, nosotras
entendíamos que era más importante centrarse en lo que es la producción de arte contemporáneo, que era una necesidad que en aquel momento había, ¿no? Este es un poco nuestro origen, la fábrica Consoni, que la veis ahí, que es de donde tomamos el nombre, 8.000 metros cuadrados abandonados, que luego ya abandonamos definitivamente, que estaban en aquel momento en desuso. Y de ahí viene, de hecho, el nombre de Consoni, de aquella fábrica. Este fue el inicio. Empezamos con los libros publicando textos que ponían en papel y que servían de comunicación y de difusión de los proyectos que estábamos haciendo. Por eso empezamos con el mundo editorial, ¿no? Eso, me he preparado un esquema que hoy he decidido en cambiar de orden y he dicho, pues mira, en vez de hacerlo cronológicamente, porque es verdad que los primeros libros que empezamos a publicar eran catálogos de nuestros propios proyectos, sin saber muy bien qué era esto de hacer un libro, y muy desde el arte, ¿no? Entonces, pero si os parece, en vez de empezar genealógicamente con lo primero que hacíamos, he decidido empezar por lo que hacemos ahora. ¿Alguien está en contra de eso? ¿Os parece? ¿Por qué? Pues porque básicamente me suelo enrollar mucho y si no, me puedo pasarme un buen rato hablando de los catálogos y precisamente de lo que menos nos gusta o menos nos interesa, sin llegar a la relación que tenemos ahora entre arte y literatura. Digamos que las tres fórmulas que tenemos en Consoni para poner en común lo que es el arte y la literatura, por un lado son, lo que os digo, el desarrollo de catálogos o lo que se viene llamando libros de artista, que por un lado además se pueden ver un poquito en las colecciones que tenemos ahora. La parte más de libros de artista o catálogos se representan en la parte de proyectos y luego tenemos la cuestión de la crítica cultural, que está más en la colección Paper. Y, en general, hay una cosa que atraviesa nuestra forma de hacer, que es la intervención artística en relación a la ficción, al ensayo político, a la crítica cultural, al texto. Esa parte de la intervención artística, ficción-ensayo, quizás es la menos común. O sea, hoy en día la relación, yo diría, me atrevería a decir, que la relación actual, de hecho, o Caniche Editorial, o si pensamos en Belleza Infinita, o si pensamos ¿cómo es? En Bon Dia Books, que si no los conocéis, están fenomenal, Bon Dia Books, que son un poco como quizás los libros de arte más allá de los catálogos o la gente de ediciones originales, por ejemplo, ¿no? Que también catalogan y hacen un montón de cuestiones muy interesantes en relación a lo que son los libros de arte. Pues esto generalmente suele ser, esta editorial a mí me fascina y hacen un montón de trabajos maravillosos que ponen en común el arte y la literatura, o el arte y el libro, también Caniche Editorial o Belleza Infinita de Bilbao, que imagino ya conoceréis, pero estos suelen ser como, digamos, las fórmulas más habituales, ¿no? Estos son otras editoriales. O sea, yo en vez de hablar de la mía, pues hablo de los demás. Y luego Caniche también, que justo vendrán, ha anunciado Elena en breve, ¿no? Estos son, pues, otras editoriales que os recomiendo que busquéis, que miréis, que trabajan la relación del arte y el libro, ¿no? Y nosotros también empezamos así, haciendo cosas similares, partiendo de lo más obvio, ¿no? De quizás lo más evidente, que es eso, invitar a artistas a desarrollar proyectos, a reflejarlos. Y seguimos haciéndolo, ¿eh? Seguimos haciéndolo, pero es verdad que es un circuito muy concreto, muy específico, muy cerrado. Y luego, una vez en la central, en la librería La Central del Reina Sofía en Madrid, un librero me dijo: mira, María, te voy a decir una cosa,
en el mundo del arte no se compran libros y los que se compran no suelen ser libros de arte. Yo decía, ¿qué va? ¿Qué dices? Y me decía, piensa en ti misma, ¿cuántos catálogos te compras? ¿Cuántos libros de arte compras frente a los ensayos políticos que puedas comprar o leer, ¿no? O pillar en la biblioteca, ensayos o ficción? Y a lo largo de este tiempo sí que es verdad que los libros, o sea, nuestro público es público de arte y los libros que mejor nos funcionan es el ensayo político, ¿no? Hace poco, pues, Nuria Anguita, por ejemplo, en El Mundo, le hacían una entrevista y le preguntaban qué libro estaba leyendo y ella contaba que estaba leyendo este libro, ¿no? Que nos hizo una tremenda ilusión. Nuria Anguita es la directora del IBAM en Valencia. Y esto es algo que realmente pasa bastante. O sea, la colección que tenemos de crítica cultural la seguimos, o sea, la de proyectos la hemos parado porque para nosotras era un exceso de financiación económica y una dificultad en el almacenaje. Era complicado para nosotras seguir desarrollándolo, la verdad. Entonces, hay libros a los que les tenemos muchísimo cariño y que este es el primero con el que empezamos, que es el de Iratxe Jaio y Klas Van Gorkum, el libro Quédense dentro y cierren las ventanas, gracias a Iratxe y a Klas, que Iratxe yo la conocí, de hecho, en Olavide, en la Ikastola. Estudiamos juntas y luego años después nos encontramos e hicimos un proyecto juntas. Pues Iratxe y Klas fueron los primeros que nos propusieron hacer un libro y a partir de aquí es cuando empezamos a entrar en el mundo del libro. Este libro es maravilloso, está a medio camino entre el catálogo, el libro de artista y yo defiendo este tipo de libros y creo que se tienen que seguir haciendo y que se tiene que experimentar con las diferentes fórmulas del papel y con las diferentes formas de entender lo que es un libro. Pero también creo que cuando se hace o un libro de artista o un catálogo tenemos que saber qué es lo que significa y cuál es su circuito, ¿no? Sobre todo con los catálogos en las instituciones suele haber grandes frustraciones porque se intenta que ese catálogo entre en la distribución como entra cualquier otro libro en el mundo del libro y no son los mismos circuitos. Son circuitos y no es ni mejor ni peor, es simplemente intentar pedirle a un libro o a algo que se mueva de una manera que no le corresponde. Entonces, ahí se genera una frustración. Si entendemos los catálogos o los libros de artista como lo que son, y sobre todo los catálogos, porque los libros de artista en realidad son proyectos artísticos que en formato de libro, ¿no? En formato de papel. Entonces ya es otra cosa encima mucho más diferente. Pero el catálogo, que a veces no tiene ni esa exigencia del circuito, pero el catálogo por parte de las instituciones sí suele tener esa exigencia de que entre en el circuito de distribución. Pero es que no suele tener, o sea, ya no cumple ni los requisitos básicos de que no tiene ni el ISBN muchas veces detrás, como veis ahí en la contra, que debe tener un libro para que entre en una librería. Es decir, luego ya hay cosas básicas que tienen que tener una contra con un texto que si no quieres que lo tenga, estupendo, no tiene por qué tener tu libro nada de eso, pero entonces no pretendamos que entre en un circuito comercial o llamémosle como queramos, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido experimentar, he dicho que iba a empezar por él ahora, pero ya veis, no, o sea, no lo estoy haciendo, pero bueno, pero sí me voy a ir ahora a la hora. Y luego, si eso, os vuelvo a contar un poco. Ese fue nuestro inicio, ¿no? Y de ahí, el publicar libros de nuestros proyectos nos parecía demasiado autorreferencial. Por eso, cuando empezamos publicando nuestros libros, nuestros proyectos, luego empezamos a invitar a artistas a publicar libros de sus proyectos, aunque no fueran nuestros, ¿no? Por ejemplo, pues el de Elsi Alsareo, que es una maravilla de libro, o el de que es una conversación con un psiquiatra, y es una investigación sobre la locura, sobre la histeria, y es un libro maravilloso. También el de Pablo Marte, por ejemplo, que es un ensayo ficción escrito por el artista Pablo Marte. De ahí, y ahí estábamos como intentando salir, como digo, de la autorreferencialidad. De ahí en el 2012 dijimos, bueno, ¿y si intentamos encontrar
algún libro que de alguna manera veamos que pueda tener público, porque lo que nos pasa también con esos libros es que no encontrábamos el público para moverlo. Ya no solo una cuestión de compra-venta, sino que las bibliotecas tampoco lo solicitaban, por ejemplo. Y entonces, un día, en el 2012, cogiendo un taxi por la noche, saliendo de una de estas fiestas de Arco, íbamos Martí, Manén y yo compartiendo el taxi, volviendo cada uno a su hotel o a donde nos estuviéramos quedando, que ya ni me acuerdo. Y entonces yo le dije a Martí, oye, Martí, ¿tú escribirías un libro? Y él me dijo, pues sí, yo creo que sí. Y entonces, así es como empezó una aventura que tenía que ver con que estábamos viendo que muchos críticos y críticas culturales o de arte estaban publicando en catálogos y en revistas, pero no tenían un libro propio. Y era una cosa que en otros países, por ejemplo en Rumanía, no pasaba. Estábamos en ese momento haciendo un proyecto con gente de Rumanía y era un comentario que surgió, ¿no? que aquí había una ausencia que en otros lugares no se daba de una manera tan clara. Lo que pasaba además aquí con la gente que escribía crítica cultural es que muchas veces se convertían en prologuistas o en traductoras de grandes nombres que luego pues publicaba, por ejemplo, Acal o Caja Negra incluso, ¿no? Pero nosotros decíamos, pues igual tenemos que iniciar una colección para dar voz a esos prologuistas y a esos traductores y traductoras que en realidad son los que están construyendo la crítica cultural en este país, ¿no? Y así es como surge esta colección. Y este libro fue una sorpresa porque va por su tercera edición, es un libro que se ha convertido incluso en un clásico, hay quien lo adora, hay quien no le gusta nada, hay comentarios, o sea, para ser un libro de crítica de arte es increíble porque despierta pasiones, lo cual no está nada mal. He llegado a ver a gente discutiendo en una noche, de un sábado noche, discutiendo por este libro de una forma bastante... No, pues ya a mí y bueno, está muy bien, ¿no? Que pase eso y que le robemos la pasión al Athletic de Bilbao, la cultura, me parece fenomenal. Entonces, o que no nos la roben ellos, más bien. Bueno, pues esto fue un poco el intento, ¿no? Pello Aguirre, por ejemplo, con un blog propio, con un montón de textos, muy reconocido, y sin embargo, los dos, además, Pello y Martí, comisarios del Pabellón de España de la Bienal de Venecia, por ejemplo, y sin libro hasta aquel momento, ¿no? Luego Virto del Río sí tenía algún libro, Remedios Zafra en aquel momento no era tan conocida como ahora, no le habían dado todavía el premio Anagrama de ensayo, pero sí que había publicado bastante. Yo, de hecho, nos hicimos amigas gracias a que me hice muy fan del primer libro suyo que leí, el primero que publicó, Netianas. Entonces, bueno, estos libros empezaron a funcionar poco a poco, lo que a nosotros nos parecía una barbaridad, que luego con el tiempo hemos visto que, en fin, esto del éxito es muy relativo. Pero en aquel momento decíamos, madre mía, esto interesa. O sea, hay gente que no solo lo compra, que lo lee, porque sobre todo ahí está la cosa, ¿no? Que, de hecho, Pablo Helguera tiene unos dibujos que, mira, lo iba a proyectar hoy y luego al final no le he traído esa imagen, pero hay una imagen muy graciosa de Pablo Helguera que dice, ¿saben dos arbolitos? Uno, o sea, estas cosas me pasan a mí, ¿no? Me iba a traer la imagen, no la traigo y ahora la voy a describir. Pero bueno, vamos a imaginarnos, dos arbolitos, un arbolito aquí, otro arbolito aquí, ¿no? Y se miran el uno al otro y los dos arbolitos, y un arbolito le dice al otro, a mí lo que más me angustia, la verdad, es imaginarme que vaya a acabar siendo parte de un catálogo cuyos textos no va a leer nunca jamás nadie, ¿no? Y esa cosa del catálogo de arte es que es verdad, o sea que muchas veces son textos y muchas veces son textos maravillosos. Pero bueno, pues eso, ¿no? ¿Cómo podemos reconducir quizás a veces ese circuito o ese formato? Entonces empezamos con estos libros de crítica cultural, de hecho les llamábamos crítica de arte, pero Lucy Lippard, cuando la invitamos, ella dijo que no hacía crítica de arte y que hacía crítica cultural. Y nosotros, que vamos aprendiendo mucho según caminamos y con nuestras queridas cómplices, pues dijimos, pero qué maravilla esto, claro, crítica cultural, pues nosotros no vamos a publicar crítica de arte, vamos a publicar crítica cultural.
Y tiene que ver con que es ampliar la mirada, ¿no? Obviamente puede ser crítica de arte, pero no solo. Y tiene que ver con una cuestión también de que la cultura son normas, valores y creencias. Y entonces hay algo en esa mirada de esas normas, valores y creencias de la cultura que nos interesa mucho. De hecho, estamos a mitad de camino entre la crítica cultural y la cultura crítica, ¿no? Nosotras decimos que producimos y editamos cultura crítica. Y dentro de esa cultura crítica pues está la crítica cultural, está esa crítica a la perspectiva cultural. En este caso, publicamos este libro de Lipar, que fue nuestra primera traducción. Esto fue que yo un día le estaba diciendo a Munz, realmente yo creo que necesitamos empezar a traducir. Y ese mismo día recibí un email de Paloma Checa Gismeros, a la que no conocía de nada, proponiéndonos publicar un libro que había traducido. Estas cosas mágicas que pasan, ¿no? Y obviamente le dijimos que sí. Y esta es la única novela que publicó la crítica cultural Lucy Lippard. Es un libro maravilloso de los 70. Lippard, que además, como sabéis, es la que monta Printer Matter, una librería maravillosa en Nueva York de libros de artista, junto con otros artistas, ¿no? De hecho, cuando ella publica este libro, a la semana de que se publique, se cierra la semana o el mes, pero quedaba más dramático decir a la semana. Pero bueno, igual ni siquiera fue el mismo año, probablemente, no sé, pero al poco de que se hubiera... Pero imagínate la semana, ¿no? Qué dramático. A la semana de publicar tu libro, van y cierra la editorial que había publicado el libro, una editorial feminista, y entonces ella se encontró con un montón de ejemplares sin saber qué hacer en ellos, los llevó a la librería Printer Matter, pero claro, tampoco era un libro de artista, entonces este libro pasó sin pena ni gloria y mucha gente ni siquiera sabía de su existencia. De hecho, cuando yo la conocí en el Reina Sofía y le pagamos los derechos de lo correspondiente, bueno, le habíamos escrito un montón de emails y le queríamos pagar lo que le correspondía por los derechos de autor, y ella siempre nos decía que no, que ella se lo pagaríamos. Y era como, ya, pero es que te lo queremos pagar, es que te corresponde. Y entonces ya cuando fuimos a Madrid nos dijo que se lo diéramos en cash. Y ahí que nos fuimos con unos sobres, que además teníamos un límite, no podíamos sacar ese día, bueno, fue un desastre, tuvimos que ahí con unos sobres pagándole, y entonces ella cuando lo recibió dijo, claro, ya se esperaba que le íbamos a, que no fue muchísimo, pero bueno, 800 o 900 euros o igual incluso 1000 ya fueron, y ella se estaba esperando 100 euros o algo así todo el rato. Le habíamos puesto la cantidad, daba igual, estaba tan convencida de que este libro no se vendía, pues que estaba muy sorprendida, y va por la segunda edición. Es un libro maravilloso, es una joya muy experimental, cumple todas las características de la novela experimental de la época. Pero en realidad yo muchas veces digo que es un fotolibro, sin fotos, sin imágenes, porque habla de muchísimas imágenes, habla de fotógrafos, de fotógrafas, y entonces describe tantas imágenes que hay momentos que puede parecer un fotolibro, una fotonovela. ¿Qué más? Otra vez vuelvo a no decir lo que quería decir, o sea, en fin. Me cuesta no seguir la genealogía, qué curioso. Yo que pensaba que me saltaba mis normas, pero veo que no, que necesito contarlo todo en el orden de qué pasó. Estoy intentando no hacerlo, pero no puedo. Bueno, voy a intentar obligarme a mí misma a saltar a la actualidad, que es lo que se supone que quiero hacer. Entonces, esta es la última colección que hemos publicado, la empezamos en el 2019, y la inauguramos, como os contaba antes, con Donna Haraway, con esta idea de imaginar, de localizar narrativas para que nos ayuden a imaginar un mundo con más sentido. Y bueno, este fue el primer libro que publicamos y estamos muy contentas. Va por la tercera edición en España, en Argentina va por la segunda y en México vamos por la primera. Está teniendo muy buenas críticas y trabajar con Donna Haraway es absolutamente maravilloso porque ella es como sus propias teorías, ¿no? Es generosa y nos está... Yo siempre digo que lo que hacemos no transformará al mundo, pero nos transforma a nosotras. Y desde luego, así como Lippard nos llevó la crítica cultural, Donna Haraway nos está llevando a intentar realmente cambiar nuestro entorno más próximo, ¿no? Todos sus textos o las charlas que ha dado para pensar el mundo pandémico actual, a mí me parece que son brillantes.
Ella todo el rato, cuando estaba esta obsesión con la nueva normalidad, ella todo el rato nos recordaba, no hay ninguna normalidad a la que volver. Primero, porque no existía tal normalidad, y segundo, porque deberíamos aprovechar estas posibilidades para cambiar las condiciones juntas, al menos de nuestro entorno más pequeño, quizás más próximo, quizás no va a ser a nivel macro, y viendo cómo está yendo el mundo, que es más peligrosa la estupidez humana que el virus, pues no parece que vaya a haber una gran transformación. Pero bueno, a pequeña escala yo sí creo, y desde luego nosotras así nos lo estamos tomando. Hemos seguido trabajando, por ejemplo, haciendo teletrabajo en Consoni. Hemos decidido que el teletrabajo nos ayuda a conciliar nuestras vidas. Estamos transformando la oficina y convirtiéndola en un estudio de radio, de ruido, en un estudio de radio que haga ruido, que no sea tanto un espacio de oficina donde antes íbamos y no nos podíamos ni hablar porque nos molestábamos, sino que sea un espacio de encuentro real, donde cuando nos encontremos las compañeras y nos encontremos con más gente, pues tengamos ganas de vernos, de estar, y luego las cosas más cotidianas del trabajo pues nos las fundimos cada una en nuestros horarios y a nuestras maneras. Y eso está permitiendo pues, que una compañera haga circo por la mañana, la otra haga cerámica a las 4 de la tarde, yo tenga más vida con mi familia, con mi hijo, con mi mujer. Y eso era algo que antes era muy difícil, que te sentías culpable, ¿no? No se te ocurría hacer algo en tu horario laboral. Es verdad que eso solo se puede aplicar, supongo, en empresas pequeñas. Incluso me atrevería a decir que es más fácil si están feminizadas y si encima hay una conciencia feminista, que es nuestro caso, que somos 6 mujeres y con una conciencia feminista muy clara y una conciencia de los cuidados y de la responsabilidad. Entonces es verdad que no digo que sea algo replicable, lo leía en la revista Arguía hace poco, había un artículo maravilloso sobre las cooperativas, que mira, también lo puedo buscar, igual, no sé si lo voy a encontrar esto. Farapi... hablaban, mira, no es la primera, no, ya decía yo qué suerte iba a tener yo así. Y comentaban eso, ¿no? Estaban hablando de una serie de iniciativas de empresas, la mayoría cooperativas además, bereizi behar da, zer den distantzian egin daitekena eta zer ez. Y a mí este artículo pues me gustó muchísimo, la verdad. Me gustó porque decían que habían aplicado une honetan bakoitzaren neurrira ari gara lanean. Y eso es algo que nosotros estamos aplicando, ¿no? Esa cuestión de la carta, de qué necesidades tenemos y cómo se puede estar aplicando el teletrabajo. Porque, bueno, nosotras y yo personalmente pienso que hay que defender lo presencial, pero solo lo presencial cuando lo presencial tiene unas garantías de proximidad y de intimidad real. Porque si es una presencialidad, en algunos casos están dando presencialidades que yo creo que tienen mucha violencia y mucho estrés. Entonces, bueno, yo qué sé, me estoy yendo, ¿ves? No estoy contando como... Estoy contando lo que me da la gana. ¿Os parece bien lo que estoy contando? ¿Estáis a gusto? Sí. Yo ya sé que hay gente que prefiere, que le gusta incluso lo que estoy contando. Pero bueno, sí, eso, decirme, oye, que yo he venido a que me hables de literatura y arte, pues yo me centro. Pero bueno, eso, que os quería compartir pues este artículo, ¿no? En el que como nosotras, otro tipo de cooperativa de mujeres y feministas, como decía, están intentando poner la vida en el centro. Y no de una manera manida, sino intentar aprovechar esta situación pandémica para hacerlo, que luego digo esto y es mentira, porque voy corriendo de un lado para otro y no tengo tanto tiempo como me gustaría, todo entre comillas, pero bueno, pero que al menos intentarlo, ¿no? No volver. Y ese no volver... lo aprendimos mucho con Haraway. Le escuchamos en pleno confinamiento en mayo de una charla online y fue un gusto escucharla. Después dio otra charla, organizamos otra en el MUAC, en México, con Cristina Rivera Garza, una conversación entre las dos que fue espectacular, que si tenéis oportunidad de escucharla os recomiendo que pongáis Cristina Rivera Garza y Donna Haraway, porque la conversación fue de piel de gallina. Cualquiera de las charlas que ha estado dando Donna Haraway durante el confinamiento, los momentos más crudos de la pandemia,
esta pandemia que los seres humanos hemos decidido que ha terminado independientemente de que el virus lo decida o no, ¿no? Pero como somos este antropocentrismo que nos precede y que nos persigue y que precisamente Donna Haraway critica, pues hace que nos creamos que estamos por encima de todo. Pero bueno. Entonces, pues eso, que si tenéis oportunidad os la recomiendo que la escuchéis, maravillosa. La entrevista de Arguía también os la recomiendo. Y entonces, para nosotras, la relación entre arte y literatura que más nos interesa es la cuestión de la intervención artística en los libros, que eso puede tomar un montón de formatos súper diferentes. Espero no marearos con ir de un lado a otro. ¿Vais bien? ¿O voy muy rápido? No. Bien. ¿Ama? ¿Mareo o no? Un poco. ¿Ves? Ya sabía yo que había alguien que estaba pensando que mareaba, que iba demasiado rápido. Pues eso también es... Bueno, da igual. Pues eso, por ejemplo, en este libro de Gelabat Norbert Arena hicimos la traducción de Una habitación propia de Virginia Woolf y tiene un prólogo de Remedios Zafra, otro de Adelina Moya, y tiene una cosa muy bonita que es una intervención de Kajsa Dahlberg, que Kajsa Dahlberg es una artista sueca que había trabajado interviniendo en libros de Virginia Woolf. Sabíamos que ella tenía un proyecto precioso que había hecho recopilar todas las ediciones del libro de Virginia Woolf que se habían cogido en bibliotecas de Estocolmo. Ella los había investigado todos y había ido tomando todas las anotaciones, los subrayados que había en esos libros y sacó un libro propio con todas esas anotaciones. Que eso, por ejemplo, es lo que decía, pues eso es un proyecto artístico. A eso no le vas a exigir que tenga una vida en las librerías. Su lugar es otro y hay que valorarlo de otra forma, por mucho que sea un libro, ¿no? Y este libro fantástico, maravilloso, que a mí me tenía fascinada este proyecto, pues le invitamos a que hiciera una intervención en nuestro libro. En este caso, el libro era en euskera. Y entonces ella nos propuso subrayar el libro con aquella palabra que más había visto ella que se había subrayado en Estocolmo, que curiosamente era en inglés, ¿qué palabra sería? Pues era anger, que es rabia, amorrua, euskeraz, ¿no? Amorrua. Qué potente, ¿no? Que esa es la palabra que más se había subrayado del libro de Virginia Woolf en Estocolmo. Y bueno, mucha gente, lo tuvimos que retractilar el libro, y aún así mucha gente nos decía, oye, que mi libro está mal porque está subrayado. Pero era muy... Pues, por ejemplo, hacer este tipo de cosas nos fascinan, ¿no? En un ensayo, en un libro tan famoso y conocido como el ensayo de Virginia Woolf, que para nosotras... Y mira, ahora me acuerdo que para mi amiga Ibabe, que estaba antes con ella, también era un libro de mi cuadrilla, de aquí, de Gasteiz, de toda la vida, que para nosotras dos era un libro que nos había marcado mucho. Y cuando descubrimos a nuestra oficina de Consoni le llamábamos la habitación propia compartida. Cuando quisimos inaugurar ese local, invitamos a un montón de cómplices, algunos lo hicieron online, otros presencial, para que leyeran una página del libro de Virginia Woolf de Una habitación propia. Y ahí descubrimos que no estaba en euskera y decidimos traducirlo, ¿no? Otra forma, otra intervención a la que también le tengo mucho cariño y que bueno, que para mí son estos diálogos entre arte y literatura que me fascinan, es Marcapáginas de Maider López, ¿no? Maider López le invitamos a hacer una residencia en Consoni y ella se empeñó en que quería intervenir nuestros libros, cuando en aquel momento nosotras no teníamos tan claro que precisamente nuestra manera de dialogar entre arte y literatura iba a ser esta de la intervención, porque lo que nos sucedía es que tampoco queríamos, como, entre comillas, instrumentalizar a los artistas o capitalizar su trabajo. Tenemos esta cosa así como muy interiorizada de que tiene que ser todo muy respetuoso
Y ella estaba empeñada, claro, decía que no, pero es que quiero intervenir en un libro, ¿no? Y al final ella decía, bueno, esto va a acabar siendo paternalista por nuestra parte, diciendo, no, no, que no te queremos. A ver, ella tenía muy claro lo que quería. Y abrió una puerta muy interesante a este tipo de trabajos, ¿no? Ella nos dijo que lo que quería era intervenir y hacer un proyecto a partir de un libro nuestro. Y entonces lo que estamos haciendo es eso ahora, muchísimo. Y la verdad es que se están dando unos diálogos maravillosos. Ella nos propuso a través de una frase en concreto, que es esta, hay un fetichismo... Bueno, Garbiñe, léela tú, por favor, a ver si la oís a Garbiñe. Hay un fetichismo conectado con los objetos en esta clase de colectivismo amateur. El objeto crea un lazo entre su origen y el coleccionista. Eso es. Esa es una frase que Maider lee en el libro de Chris Kraus. Nosotros le pasamos todos los libros que íbamos a publicar ese año, los títulos, y ella dice que le pasemos el borrador de este libro cuando lo tengamos traducido. O se lo lee en inglés, en realidad. Y a partir de esta frase construye todo un proyecto que es Marcapáginas y que consiste en invitar a la gente a que nos envíe todos aquellos objetos personales que la gente utilizaba como marcapáginas, pues el billete de autobús, el concierto mítico aquel, o una carta que escribió tu abuelo a tu abuela, o miles de cosas que usamos siempre. Algunas las usamos de una manera cotidiana que no sabes ni la que tienes, ¿no? Otras veces una foto, y otras veces usas cosas con muchísimo cariño y apego. Pues fuimos recibiendo, pusimos buzones como este que veis ahí, como ese buzón. Eso es en nuestra oficina, lo pusimos en un montón de espacios, en el Artium, en Tabacalera, en librerías, incluso en la tienda dietética Sagar de Algorta, que es de un amigo, y intento buscarme, no lo encuentro, pero también estaba en la tienda Ultramarinos de mi pueblo, de Belmonte, que en Teruel, ahí está, la tienda de la Gloria, que es la única tienda que hay en el pueblo, y como no tenía nombre, decían, ¿cómo la llamamos? Pues como la llama todo, le dije, Gloria, ¿cómo ponemos? Por la tienda de la Gloria. Ah, pues venga, la tienda de la Gloria. Y entonces, como veis, y esto es algo que hago siempre, en realidad es una excusa, pero es levantarme, porque ya acabo de sentar ahí, y así luzco el vestido, que he estado pensando mucho qué ponerme. El libro, como veis, fuimos recibiendo todos estos marcapáginas súper variados, había cosas súper emotivas, emocionantes, y el libro está a la venta y es parte de un circuito comercial igual, lo podéis encontrar en cualquier librería, pero está retractilado también porque en su interior os vais a encontrar el marcapáginas de alguien que nos envió en su día. Entonces, bueno, pues es muy bonito, ¿no? A mí me pasó una cosa súper curiosa y es que me tocó el que yo misma había metido. Y digo, joder, mira que puede haber marcapáginas, nos toca el mismo. Y entonces, bueno, pues como veis hay de todo, desde dibujos, calendarios, billetes, había una carta que escribió un bisabuelo a una bisabuela cuando se estaba yendo al exilio, muchas hojas, y esto fue parte del trabajo de Maider, que luego ella expuso en Coldo Michelena, también en Arco. Entonces, bueno, estos diálogos son preciosos, ¿no? A mí me fascinan. Y más diálogos de este estilo, a ver cuál es el siguiente que tengo apuntado, sí. Pues más diálogos de este estilo son, por ejemplo, los que llamamos radio shows o las presentaciones que hacemos a veces de los libros. Por ejemplo, este es muy curioso porque ni siquiera habíamos publicado el libro. O sea, nos gustaba mucho un relato de ciencia ficción de Octavia Butler y entonces la liamos a tope y hicimos lo que llamamos un radio show que... Esto bueno, tiene sonido, pero da igual, no hace falta. Como no había dicho que iba a poner vídeos, pues no se oye, pero da igual, en realidad. Lo sabía. Ah, mira, sí. Y aquí está. No hay nada como decir algo, ¿verdad? Para que te hagan caso y se oiga. Pues, ¿puedo pedir muchas más cosas? No, solo me podéis solucionar lo técnico, no me imagino, nada más. No puedo intentar, a ver, ahora no se me ocurre, pero... bueno, sí. Primero que se me... Bueno, da igual. Entonces, pues empezamos con
invitamos a un montón de artistas a intervenir en este libro, en este texto, perdón, en un texto de Octavia Butler, un texto de ciencia ficción feminista, en la que, como podéis ver, pues Ilaria Bianeke, Pablo Gallo, gente muy diferente desde el activismo, desde el arte, desde la danza, desde el teatro, desde el bercholarismo, fueron interpretando, revisando ese texto maravilloso de Octavia Butler. Aquí está, ¿cómo se llama? Iranchu Varela, por ejemplo, que cambió totalmente el final del texto. Iranchu Varela hizo que la mujer se cargara a todos los hombres, cosa que no pasaba en el libro original. Ilaria Bianeke. Entonces, y estos son de la Escuela de Teatro, de Radioteatro de Zaragoza, que hicieron una lectura radiofónica del texto. Hicimos todo esto sin saber que en un futuro íbamos a publicar el cuento en este compilatorio de cuentos de Octavia Butler, ¿no? que es otra vuelta de tuerca, porque más allá de la intervención que hubo en ese momento, pues invitamos a Nadia Barcate para que hiciera la intervención, hiciera la cubierta del libro. Y no solo eso, ella nos dijo que esta cubierta tenía que ir con otra serie de dibujos que son los que vienen en el interior, ¿no? Y que a nosotros nos parecía que el imaginario del artista iba muy bien con el contenido del libro, que no es que lo representara, es que le dota una capa más de contenido. Y nuestra sorpresa fue que nos contó Nadia, sin saberlo, que Octavia Butler era una de sus autoras preferidas. O sea, que dices, mira, pues algo hemos... y bueno, pues esta es otra manera, ¿no?, de generar un diálogo entre el arte y la literatura, que es a través de las cubiertas. Las cubiertas de los libros de esta colección son todas, las hacemos con artistas. Y no solo las hacemos con artistas, sino que incluimos la bio del artista, también del traductor-traductora, que es algo que no se suele hacer. Incluimos la bio de dos personas que consideramos que son muy importantes y que también ponen en manifiesto que al final el libro es algo colectivo. Y ponemos estas biografías y ponemos el nombre también de quien hace la cubierta en la contra, ¿no? Viene imagen de cubierta a Sanele Mujoli, en este caso, que es un artista que conocimos conocimos su trabajo en Documenta hace años, y yo me quedé enormemente fascinada, y hemos tenido la gran suerte y privilegio de que nos haya dicho que sí a una cubierta, ¿no? O aquí el de Nadia Barcate. Este tipo de cuestiones nos parecen importantes. Y, por ejemplo, también que en la cubierta aparezca no solo el nombre del autor-autora, sino también el del traductor-traductora, ¿no? También nos suele gustar mucho que el nombre del autor-autora sea o del mismo tamaño o, desde luego, no más pequeño que el título. Son cuestiones que incluso más grandes, que parecen que son anecdóticas, pero no lo son, ¿no? Al final estás generando un contenido, un discurso, estás dándole una importancia, pues en este caso, a las personas que lo escriben, ¿no? Y todo eso nos parece importante. Obviamente también entendemos que la biografía de la autora viene al principio de una forma destacada, con su imagen, y, como os decíamos, pues luego las biografías de traductora o de la artista pues vienen al final, ¿no? Pero vienen, que en muchos casos, no vienen nunca. Y son cuestiones que nos parece eso, que generan también contenido, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí hicimos también otro evento en Alhóndiga. El otro también era en Alhóndiga, porque estuvimos de residencia 2 años en el centro Alhóndiga, y entonces nos dieron muchísimas posibilidades para poder experimentar este tipo de formatos. Este fue un evento que hicimos, que mira, este sí que fue multitudinario de verdad, porque eran 400... En ese mundo prepandémico, se hizo en enero de 2020, fue lo último que pudimos hacer multitudinario. Y invitamos a Idoia Zabaleta,
invitamos a María Arnal, invitamos a Maite Mursego, para que intervinieran 3 libros que presentábamos. Y luego había una mesa redonda con Helen Torres, con Arrati Hidalgo, con Teresa López Pellisa, con Aisea Barcenilla, que hablaban de los libros, los contextualizaban, ¿no? Y entonces era un evento que hablaba no tanto de los libros como del contenido de los libros, porque al final para nosotras es importante no tanto no es importante el formato del libro, que lo es, pero sobre todo lo importante es el contenido que hay en él. Y entonces ese contenido va tomando diferentes formatos, genera diálogos con otras artistas, con otras creadoras, y en este caso Maite interpretaba el libro de Lucy Lippard, Idoia el de Marge Percy, y como digo, o María Arnal, que por ejemplo María Arnal, el último disco que ha sacado ahora Clamor, María Arnal y Marcel Vallès, la canción Clamor está basada en el libro de Haraway, porque leímos en redes sociales que decía que una de sus autoras preferidas era Haraway, y entonces dijimos, ¿qué pasa si le escribimos a María Arnal y le invitamos a cantar a Haraway? ¿Cómo se puede cantar un ensayo? Y como son unas genias todas, Maite, Idoia y María, pues fue un evento de carne de gallina, la verdad, fue un despedirse de las multitudes muy bonita, que no sabíamos que nos estábamos despidiendo de las multitudes, pero bueno. Y entonces este tipo de trabajos, como digo, no representan, es que son diálogos con los contenidos, ¿no? Ahí veíamos a Idoia y aquí escuchamos y vemos a la autora hablando. Entonces nos interesaba mucho eso, que estaban las diferentes intervenciones, con las voces de las autoras, con el relato al mismo tiempo, la mesa redonda de Aisea, de Teresa, hablando sobre el libro. Bueno, pues estos son otros diálogos posibles, ¿no? Que son diálogos, es otra relación entre arte y literatura, que no es hacer libros de arte, no es hacer catálogos, es poner en diálogo el ensayo, la ficción, con el arte contemporáneo. Y esto es algo que nos apasiona hacer, la verdad. Con Lucy Lippard también lo hicimos, aquí también estaba Maite lo hizo también, pues que la invitamos 2 veces. Y pues en esta ocasión participaron pues Mavi Revuelta, Elena Itzcoa, y era otra vez en la senda correcta, como podéis ver, casi siempre se ve a mi madre de público por ahí, no sé si os habéis fijado, pero salen todos los vídeos. Y estos, pues por ejemplo David Horvath, que es un fotógrafo, hizo una intervención preciosa. Todas estas capas añadidas a lo que podemos entender, Katalin Miner, la escritora, lo que podemos entender cómo cada cual percibe ese libro y cómo lo convierte en danza y cómo lo convierte en música y cómo lo convierte en artes escénicas y cómo le da la vuelta y cómo dialoga con él, hay algo que me parece mágico, ¿no? Y para nosotras eso, el publicar libros tiene que ver con eso, con amplificar voces de, como decíamos, imaginarios, narrativas para un mundo con más sentido, que pueden adoptar otro tipo de fórmulas, de cuerpos, y que no acaban en el trabajo que hace el artista o que hace la autora en ese momento dado, ¿no? Que de repente hay otra creadora, aquí también estaba Gocho, de hecho, y bueno, pues ese tipo de fórmulas, de poner en diálogo, como digo, el arte y la literatura nos fascinan. Os decía también, os estaba contando, iba a hacer otro cambio, pero bueno, pensando en no marearos, igual me quedo aquí un momento. Por ejemplo, con Usue Alberdi también hicimos ya en plena pandemia otro radio, otro momento así de poner en diálogo su trabajo. Hemos publicado con ella la novela Janis Joplin en castellano, que ella la hizo en euskera, que esto es un trabajo que estamos haciendo ahora, un objetivo para nosotros muy importante. Quiero volver a dar las gracias es a la gente que traducir está aquí autoras euskaldunes, traducirlas al castellano
y además lo hacemos poniendo el valor, el hizkuntza, el idioma original, ¿no? Eso es una cosa que Uxue nos dice, que valora mucho, porque a veces las editoriales españolas suelen tender a publicar los libros escritos en catalán, en gallego, en euskera, como si fueran originales en castellano. Y nosotros lo que intentamos hacer es poner en valor el idioma original, ¿no? En este caso el euskera. Y con ella hicimos una cosa pues muy bonita, como veis, en la Plaza de Corazón de María, porque pues en aquel momento era una locura, bueno, las normas, no sabíamos si lo podíamos hacer, si los bares iban a estar abiertos, cerrados, los cerraron, bueno, y queríamos hacer un concierto, queríamos, como Janis Joplin se llama el libro, y es el seudónimo que le pone a la protagonista su padre, que le llama así Janis Joplin, pues qué mejor manera que invitar a unas rockeras de Bilbao, que son las Moonshakers, a interpretar un temazo de Janis Joplin, pero claro, con las normativas y tal no se pudo hacer, entonces dijimos, lo vamos a hacer. ¿Y qué hicimos? Pues estaban las Moonshakers tocando en una terraza en otro sitio y teníamos a la gente en una plaza, ¿no? Entonces, otra vez se vuelven a generar esos diálogos y además, pues bueno, ahí estaba Chani Rodríguez hablando del libro, dialogando con Uxue, la escritora también Chani Rodríguez, y bueno, en este caso pues eran las rockeras, ¿no? De Moonshakers, cómo generaban otro diálogo con ese libro. Contaros eso, que los libros, lo que os estaba diciendo también, ¿no? Que para nosotros es muy importante que las cubiertas sean me echo para atrás, no. Que las cubiertas sean con artistas que tienen que ver con el contenido del libro. Por ejemplo, pues esta es Susana Blasco, que este libro, bueno, sois de las primeras en ver esta cubierta, porque la pusimos ayer, y todavía va a estar en librerías el 14 de junio. Es una novela de Ana María Súa que se considera como una de las 100 mejores novelas escritas en los últimos años, pero que no se había publicado todavía en España. Se publicó originalmente en Argentina y recibió 2 premios en el año 97, pero como ella es muy conocida como microrelatista, pues a sus novelas no se les hace ni caso en España. Estas cosas, ¿no? De encajonar, que tenemos esta manía de encajonarlo todo, pues hace que de repente, es un libro, es desgarrador, pero muy recomendable. La relación entre un padre y un hijo, un padre despótico, además es casi un libro visionario porque habla de las residencias de ancianos, les llama de otra manera, las casas de recuperación, pero bueno, de repente nos pone una alarma y nos dice cuidado, cuál puede ser nuestro futuro muy distópico si no cambiamos de rumbo, ¿no? Porque en ese caso es una distopía. Luego, pues Alain Aguirre también se publicó originalmente en euskera, la cubierta es de Virginia Garay, esta, la de Uxue del Verde que hemos dicho, que la cubierta es de una artista argentina, Dai Ruiz. En este caso, Ver como feminista, que es un libro de una feminista de la India, Nivedita Menon, pues soñábamos con tener una imagen del artista de la India, de la feminista Anita Dubin, pero es una artista muy reconocida, que le han hecho retrospectivas en la Tate, y decíamos, a ver cómo... Pero bueno, casualidad de la vida, le preguntamos a la autora y resulta que eran amigas. Y entonces la Anita Dubin accedió y esta es la cubierta que tenemos, que nos gusta mucho. Por ejemplo, en este caso, con Bell Hooks, se nos ocurrió invitar a Lorna Simpson, que es una artista también muy reconocida, afroamericana, como Bell Hooks, y en estas cosas luego descubrimos que de hecho Bell Hooks había escrito para Artforum un texto sobre Lorna Simpson. Y después Negra Esculó para este libro sobre la democracia de Arantxa Mendiarat, y Ernesto Banuza, o el que hemos dicho Nadia Barcate, o aquí tenemos a Carla Berrocal, por ejemplo, que además le fascina la ciencia ficción feminista. Y como lo que os he enseñado, ¿no? Sanele Mujoli, o por ejemplo Steve, o Daniel García Andújar para el libro de Gerlovin. Este de Donna Haraway es muy gracioso porque la propia Donna nos pidió que mantuviéramos la cubierta, que está hecha por un artista. Pues ahí, menos mal, porque si no, no sé qué habríamos hecho.
Y bueno, pues esta es otra manera, ¿no? Y como digo, no son representaciones, son diálogos, aportan contenido. Y en algunos casos, en el caso de Daniel García Andújar, con mucha ironía, Daniel dijo, ya sé que Kerlovin en su libro no trata nada de las cuestiones de género y entonces para fastidiar, que son amigos, lo voy a poner en la cubierta. Entonces, bueno, es un libro maravilloso, por cierto, para hablar de las redes sociales y de Internet. ¿Qué más deciros? Pues nada más, porque es la hora.